Ya, amén. Vamos a pasar a la palabra del Señor, amén. Me gustaría que repita conmigo, porque esto es bueno, amén, repetirlo. Diga conmigo, esta es mi Biblia, Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy, puedo hacer lo que dice que puedo hacer, tengo lo que dice que tengo, hoy recibiré la palabra de Dios, confieso que mi mente está alerta, mi corazón receptivo, nunca más será igual, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios, está en Salmos 84, 6. El Salmo 84, 6. Esto descansa en la oscuridad o en el valle de oscuridad o en la noche, amén, en la tormenta descansa, pero en Dios, amén. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, amén. Vamos a leerlo todo. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Entonces, hay momentos que vamos a atravesar valles de lágrimas, pero las vamos a atravesar. No nos vamos a quedar todo el día llorando, toda la semana llorando, todos los meses llorando, todo el año llorando, no llorando, como dice el que no llora, no mamá, no, pero no es eso, sino que llorando, que no tengo esto, que no tengo este otro, que llorando, eso es llora, quejas, alabanza, o llorando también por una aflicción, o llorando también por una consecuencia, pero no vamos a estar siempre llorando, porque la Biblia dice que la tristeza que viene de Dios es para arrepentimiento, ¿cierto? Pero la que viene del mundo es para muerte. Pero a veces atravesamos un valle de sombra, o sea, como dijo el salmista, que cuando atravesaba el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y a veces hay valles de lágrimas, pasamos, es un proceso que sí o sí tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque es el momento que Dios nos va a perfeccionar. A veces hay valles de lágrimas, a veces son por consecuencias nuestras, a veces no, a veces por servir a Dios pasamos por valles de lágrimas, pero ese valle de lágrimas es cambiado por una fuente, o sea que la fuente se llena y hay lluvia, o sea, hay una palabra, hay un ánimo, o sea, al otro día, como dice, por la noche puede durar la tristeza, pero la alegría viene en la mañana. Entonces, a veces pasamos por valles de lágrimas, pero dice que pasamos, o sea, no nos vamos a quedar ahí llorando toda la vida, pasamos ese valle. El primero que pasamos, todos pasamos por ese valle de lágrimas, pero Dios está con nosotros, Primero que nada, pasamos ese valle de lágrimas, pero lo pasamos, o sea, lo atravesamos. Segundo valle, el valle de muerte. Amén, vamos a buscar en Ezequiel 37. Ezequiel 37, no sé si lo vamos a leer todo, pero podríamos leerlo. Dice Ezequiel 37 del 1, ¿cierto? Dice, el valle de los huesos secos, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu, no estaba en la carne, sino en el espíritu, y no era el diablo que lo llevó a los huesos secos. Este es el valle de muerte, no es el diablo, sino que el espíritu de Dios lo llevó a ese lugar. Entonces dice, a un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por en derredor, no los pisó, no los trituró, sino que pasó por en medio de ellos, amén. Y aquí que eran muchísimos, eran muchos sobre la faz del campo, ni siquiera una calle, sino del campo. Los campos eran inmensamente grandes y por cierto secos en gran manera. Esos huesos ya estaban secos. Ya ni los gusanos ya estaban, porque ya estaban tan secos, no tenían que comer ya los gusanos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le pregunta al profeta Ezequiel, Dios, ¿vivirán? ¿Tú crees que van a vivir?
Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces cuando el Señor el Señor te pregunta a veces, ¿tú crees que esta iglesia va a vivir? ¿Tú crees que ese hijo que está en la droga va a salir de eso y va a tener vida en Jesucristo? ¿Tú crees que lo que has perdido va a revivir? ¿Tú crees que vas a salir de ese valle de huesos secos, de donde hay muerte, donde hay calamidad? ¿Tú crees que eso va a revivir? Pero ¿qué es lo que le dijo el Señor? Él le dijo al profeta, el profeta le dijo, ¿tú lo sabes, Señor? O sea, no le dijo, no, Señor, es imposible. No le dijo de eso, porque si le hubiera dicho el profeta, eso es imposible, eso nunca habría ocurrido. Pero él le dijo, tú lo sabes, Señor, tú puedes hacer todo esto tú lo puedes hacer, Señor. Entonces, ¿qué le mandó el Señor a hacer? ¿Qué le mandó a hacer? Le dijo, hijo, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, le dijo, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor dijo a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu sobre vosotros y viviréis, porque el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, dice la Biblia, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, de nuevo le dice, profetiza. Profeticé, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Jehová, el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos y profeticé. Pero había una obediencia también en el profeta, ¿ves? Esa es la obediencia que tenemos que tener nosotros. Profeticé como me habían mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ya, y ellos perecieron porque les faltó esperanza. Ahora tenemos que profetizar. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Él profetizó cuando los huesos estaban todos, ya no había carne, ya estaban todos hechos seco, totalmente seco. Pero ¿qué le dijo el Señor? Profetiza. Primero le pregunta al Señor, ¿tú crees que van a vivir? Señor, tú lo sabes, yo sé que yo confío en ti, tú lo sabes, tú eres poderoso. Eso le quiso decir el profeta. Y el Señor le dijo, profetiza. Y empezó a profetizar, ¿cierto? Empezó a profetizar y hubo carne, hubo tendones, se juntó cada hueso con su hueso, o sea, estaba todo desparramado. Había un mundo de huesos, un campo lleno de huesos, pero cada hueso, aunque estuviera por allá, se juntó con su hueso, se juntaron los tendones que juntan los huesos, la carne subió, pero dice que había un ejército, pero no tenía espíritu. O sea, el Señor le vuelve a decir, profetiza sobre ellos para que venga el espíritu, porque no basta solamente decir que esto se va a solucionar, que esto va a estar aquí. Hay que volver a profetizar, hay que volver a decir, Señor, tú estás conmigo. A lo mejor hay algo que está muerto, a lo mejor mi finanza está muerta, a lo mejor mi familia está muerta, a lo mejor económicamente, a lo mejor mi matrimonio se está muriendo, estamos a punto del divorcio, a lo mejor hay niños que están en la droga y no pueden venir, pero tú empiezas a profetizar, pero insiste en profetizar y decir y declarar, yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa somos salvos. Tú empiezas a profetizar. ¿Qué vas a profetizar? La palabra de Dios. Tú empiezas a declarar en el nombre de Jesús, le guste
al diablo no le guste. Tenemos que declarar, porque el Señor dijo, si tú dijeres, si tú, no el vecino, si tú dijeres a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, lo que dices, lo que digas será hecho. Eres tú el que tiene que profetizar, eres tú el que tiene que hablar la palabra de Dios, eres tú que tienes que profetizar sobre tu economía. Y no estoy hablando de prosperidad, pero sí te necesitamos. Si yo necesito que me hagan un pago, que me pague, yo empiezo a profetizar que sí me pagan, por la buena o por la mala, por justicia o por la buena, pero me llega ese dinero. Si yo empiezo a profetizar y empiezo a declarar la palabra de Dios, y vamos a pasar el valle de la muerte. Ese es el valle de la muerte, donde no tenemos otra cosa que una fe sobrenatural. Ese es el valle de la muerte, que pareciera que la familia está muerta, que pareciera que los niños que están en la droga nunca más van a volver a un estado normal, pero empezamos a profetizar, porque dice la Biblia que la lengua está puesta para vida y para muerte, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces empezamos a profetizar la palabra de Dios, empezamos a decir que gente va a venir, que gente va a escuchar, que gente va a adorar, que gente va a salir del problema, que gente va a adorar, va a buscar a Dios, que no somos poquitos, somos millares, yo empiezo a profetizar también que la iglesia de norte a sur, de este a oeste se une en el Espíritu Santo, dejan de pelear, dejan de chismear, dejan de estar peleando unos con otros. Yo empiezo a profetizar también que la palabra de Dios es una, la familia se arregla. Empezamos a profetizar sobre todo lo muerto. A veces ministerios que están muertos, pero empezamos a profetizar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios está con nosotros, Dios está peleando la batalla por nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer en ese valle de muerte? No es Ezequiel, no se quedó allí en el hueso, no se quedó allí diciendo no es imposible, no, sino que obedeció, y obedeció 2 veces, y él dijo yo profetizo sobre eso. Hay que profetizar sobre gente, hay que hablarle, hay que creer que viene al Señor que salva a la familia. Entonces, pero pasamos ese valle, no nos quedamos allí. Y cuando se profetizó, cierto, el cuerpo, todo un ejército se levantó, pero no había espíritu, volvió a profetizar, porque tiene que estar también la presencia de Dios en cada vida. La presencia de Dios es un sello, la presencia de Dios te marca, no una emoción, no puros gritos, no puros saltos, sino una presencia, porque Él habita en nosotros siempre, 24/7. No es que habite aquí, sí, aquí nos congregamos, pero Él habita dentro de nosotros. Él habita, y Él, eso es lo que quiere habitar. Cuando una persona abre su corazón a Cristo, cuando deja que el Señor venga, cuando deja que el Espíritu Santo venga, esa persona nunca más va a ser igual. Ese ejército nunca más fue a ser hueso seco, nunca más, sino fue un ejército de guerra. Eso es lo que tenemos que profetizar por la iglesia en este último tiempo, que sea un ejército de guerra. Pero también Ezequiel no se quedó allí, no se quedó mirando, contemplando, sino pasó ese valle de muerte, ese valle de huesos secos. Por eso que la Biblia dice que nosotros pasamos por el valle de lágrimas, pero Dios lo convierte en una fuente, o en una fuente de bendición. Pasamos por el valle de la muerte, de huesos secos, pero profetizamos la palabra, y a la gente no le gusta que profeticemos la palabra, al enemigo no le gusta, porque hay una de las armas más poderosas, que es la palabra de Dios, que es una espada de doble filo, es un arma que debemos tener siempre. No le gusta que declaremos la palabra, pero empezamos a declarar la palabra, empezamos a declarar bendición en nuestra vida, bendición en nuestro matrimonio, empezamos a declarar bendición en la economía, empezamos a declarar bendición en el ministerio, bendición en la familia. Empezamos a declarar la bendición de Dios en el nombre de Jesús, y pasamos ese valle de muerte, lo pasamos, lo cruzamos. Primero cruzamos el valle de lágrimas, ¿cierto? Dejamos de llorar. Ya sí, está bien, lloramos toda la noche, pero al otro día viene la alegría y cruzamos ese valle de lágrimas, pero también cruzamos ese valle de muerte, y empezamos
empezamos a declarar: Dios está conmigo como poderoso gigante. Hay dificultades, vamos a pasar por valle de muerte, que pareciera que todo se murió, que pareciera que todo se derrumbó, pero no tenemos que seguir declarando victoria. ¿Por qué? Porque la palabra es vida, es salud. Entonces, si hay muerte, declaramos la palabra que es vida, y todo lo muerto resucita. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Y pasamos por ese valle de muerte. Y tercer valle, el valle que viene a causa de la unción. Mire, vamos a leer en Primera de Crónicas 14, 8, 10. Vamos a leer en Primera de Crónicas 14, 8, 10. Entonces dice así la palabra de Dios. Primera de Crónicas 14, 8, 10 dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido, ¿cierto?, rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Ellos vinieron en busca de David, pero en contra. Amén. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Refaim significa gigante, por el valle de los gigantes. Entonces David consultó a Dios, diciendo, él consultó a Dios, siempre que consultar a Dios: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tu mano. Claro, porque cuando hay mayor unción, hay otro demonio que se levanta, porque David ya había sido ungido, entonces como rey. Y cuando hay una unción de Dios, un llamado de Dios, hay un llamado nuevo, se levanta un demonio nuevo. Pero por eso que viene un valle por causa de la unción, un valle que tenemos que atravesar por causa de la unción. Se levantaron los enemigos y no venían a felicitarlo, venían contra él. Pero le dijo, David consultó al Señor, le dijo: Señor, ¿me los entregarás en mi mano? ¿Voy contra ellos? Sí, voy a entregarlos en tu mano, y tú los vencerás, te los voy a entregar. Entonces él profetizó, porque había un llamado de él. Y entonces en el valle de la unción, cuando tenemos la unción de Dios, pasamos un valle por causa del llamado, por causa de la unción. Pasamos un valle tal vez de oscuridad, pasamos un valle donde los enemigos se levantan, claro, porque los demonios se van a levantar, porque no van a querer que nosotros estemos predicando, no van a querer que estemos adorando, no van a querer que estemos sirviendo a Dios, no van a querer que una mujer predique, no van a querer, cuando el Señor dijo que no hay varón ni mujer, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Pero muchos se oponen, y si se oponen tanto, digo yo, si se oponen, ¿por qué no levantan una iglesia? ¿Por qué no juntan dinero? ¿Por qué no hacen algo para Dios? ¿Por qué no salen a las cárceles, a los hospitales? ¿Por qué no salen a la calle a hacer algo? Pero no están mirando, están ahí en el internet mirando qué pueden hacer contra el siervo o la sierva de Dios, pero que no están haciendo nada, no mueven su trasero, que están ahí sentados y mirando el internet. Por eso le digo yo, el demonio se levanta, hay demonios humanos y que se levantan contra el ministerio, y se nota porque no les gusta que le prediquen, y eso se nota. Entonces allí, cuando David fue ungido, vinieron los enemigos, los filisteos vinieron contra David, pero el Señor los entregó en su mano. Por eso le digo, pasamos ese valle por causa de la unción de Dios, por causa del llamado de Dios. Pero mire qué hermoso, Dios está en el valle, pero Dios está en los montes, Dios está en todo lugar, porque Él habita dentro de nosotros. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 20 y 23. Primera de Reyes, capítulo 20, 23. Vamos a leerlo. Dice así, Primera de Reyes 20, 23, dice: y los siervos del rey de Siria, de los sirios, le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, o sea que ellos creían que Dios
estaba arriba nomás, en el monte, nada más. Por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos, en la llanura se verá si no los vencemos. O sea, ellos pensaban que ellos habían perdido la guerra porque creían que Dios era un Dios de los montes. Como ellos estaban en el monte, por eso le ganaron. Pero dijeron, pero vamos a ver, vamos a ponernos en la llanura, que es el valle del dolor. Acuérdense que los valles son aquellos que pasamos por valles de lágrimas, valles de muerte, ¿cierto? De huesos secos, pero pasamos, y valles a causa de la unción, donde los enemigos se levantan. Entonces ellos dijeron, Dios es un Dios de ellos, es un Dios que los salva solamente cuando están bien, en la altura. Dios no es un Dios de valle, de un Dios de monte, de montaña, no es un Dios de valle. Eso creían ellos. No es un Dios que cuando ellos están tristes, o cuando algo se les murió, o cuando algo les sucedió, Dios no va a estar con ellos. Pero quiero decirte que no es así. Dios es un Dios de montaña, Dios es un Dios de monte, pero también es un Dios de valle. Cuando estamos en la tristeza, cuando estamos en el dolor, o cuando estamos enfermos, o cuando pasamos algún problema, o algo se nos murió, Dios está allí. O cuando nos persiguen, o cuando nos vitupieran, cuando nos hablan mal de nosotros, Dios está allí. Esos son los valles que pasamos por causa de la unción de Dios. Y quiero decirle que dice ahí mismo en Primera de Reyes capítulo 20-28. Entonces vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, ahí mismo. Primera de Reyes 20-28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcan que yo soy Jehová. Dios es un Dios de los montes cuando estamos arriba y también cuando estamos abajo. Él nunca nos abandonará. Dios es un Dios, por eso que Dios derrota a los enemigos, porque Dios es un Dios que está en la altura, pero también está abajo, cuando estamos abajo, cuando estamos llorando, cuando algo se nos murió, cuando nos persiguen los enemigos. Dios está ahí y pelea la guerra por nosotros. Dios es con nosotros. Dios es un Dios poderoso que está arriba y está abajo, porque está dentro de nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Qué lindo es nuestro Dios, qué hermoso es nuestro Señor, que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Póngase de pie, amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, Dios mío, te damos por tu palabra, porque tú eres un Dios, Señor, de la altura cuando estamos arriba, pero también eres un Dios de abajo cuando estamos abajo, cuando lloramos, cuando, Dios mío, algo se muere en nosotros, pero podemos profetizar y eso, Señor, resucita, Dios mío. Pero pasamos esos valles, pero también pasamos esos valles, Dios mío, de las persecuciones por causa de la unción tuya. Los enemigos se levantan, Dios mío, Señor, pero tú estás dentro de nosotros. Tú estás guerreando con nosotros, tú estás con nosotros como poderoso gigante. Por eso creemos en ti, por eso seguimos adelante, Dios mío, y creemos, Señor, en ti, Señor, que haremos prodigio, haremos maravilla. Tú y nosotros somos mayoría, Señor. Tú y nosotros somos mayoría. Tu palabra es todo para nosotros. Tu palabra es todo lo que necesitamos, Señor. Tu palabra es todo para nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Declaramos tu bendición y pasamos ya por esos valles. No nos quedamos en el valle de las lágrimas. No nos quedamos en el valle de la muerte. No nos quedamos en el valle a causa de la unción, pero seguimos adelante, porque todo lo podemos en ti, Cristo, porque tú nos fortaleces. Gracias, papá, en el nombre de Jesús.